porque es algo que nos atraviesa a todos los estados y a todos los países. Voy a hacer una breve introducción, les voy a pedir que vayan dejando sus preguntas en el chat, que nosotros las vamos a transmitir. Como ustedes saben, esto es un encuentro híbrido, entonces acá hay gente también en la sala, que también después que sean todas las intervenciones también pueden preguntar. Pero ustedes vayan dejando todas las consultas y comentarios en el chat, que se las vamos a transmitir a los participantes. Los libros, su producción, circulación y acceso, y las políticas públicas que lo hacen posible, son los ejes que nos interpelan en este panel hoy. La necesaria diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad, según la Declaración de UNESCO, y clave de un desarrollo humano sostenible, tienen mucho que ver con el libro como bien cultural, con la bibliodiversidad, con el equilibrio y armonía en el funcionamiento de su ecosistema. En este sentido, el impulso de políticas públicas es prioritario para garantizarla. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de dichas políticas? Es decir, ¿qué condiciones institucionales, económicas, organizacionales e ideológicas son necesarias para que ocurran y sean viables? Recuperando una conversación que tuvimos por mail con Alejandro Duhovne, con Tomás Granados Salinas y con Manuel Ortuño. En este último tiempo, atravesado por la pandemia mundial que estamos viviendo, ¿qué decisiones se tomaron desde el ámbito público respecto de la producción de los libros? ¿Hubo becas, apoyos a la creación? Y respecto de la traducción y la compra de derechos, sin ferias del libro, con librerías cerradas y con las restricciones que conocemos, sobre todo en los primeros meses de pandemia, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron respecto de la circulación interna y externa de los libros? Se afirmó que en pandemia se vendieron más los libros y la lectura fue protagonista. Si fuera así, ¿qué rol tuvieron las políticas públicas en el acceso a los libros? Para intercambiar experiencias y para seguir debatiendo el rol de los estados y las políticas que impulsan en el contexto del mercado mundial del libro, escucharemos a Tomás Granados Salinas, de México, Manuel Ortuño, de España, y Alejandro Duhovne, de Argentina. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho. En primer lugar, voy a presentar entonces a Tomás Granados Salinas, que es editor, o sea que sabe un poco de todo y es experto en nada. Ha traducido algunas obras y escrito cuentos, una biografía de Euclides para jóvenes y una historia ilustrada del libro. Pasó años felices y alguna hora amarga como gerente editorial en el Fondo de Cultura Económica. Creó la colección Libros sobre Libros y fundó la editorial Grano de Sal. Hoy es el director editorial de Siglo XXI, Editores en México. Bienvenido, Tomás, te escuchamos. Hola, muchas gracias, María Elena, muchas gracias a los compañeros de la mesa, a todos los que participan. Espero no contribuir a la somnolencia que produce la isquemia postprandial y se queden dormidos con esta intervención después de que han tenido su almuerzo. Quiero dedicar, y estoy seguro que más de uno lo tiene en mente, esta charla a Ricardo Nudelman, un compañero del mundo del libro, fundamentalmente un gran librero, creo que el creador del espíritu intelectual de las librerías Gandhi, el motor también de la expansión como librería del Fondo de Cultura Económica acá en México. Entonces, y además siempre fue un analista de las políticas públicas, un promotor de diversas medidas para que los libros estuvieran más disponibles en distintos países. Bueno, yo preparé un texto que me sirve de guión para esta intervención, entonces voy a ir leyendo y comentando algunos temas. Entiendo que tengo hasta 15 minutos, yo espero ocupar incluso menos y después darle la palabra a los otros participantes. En México, las políticas públicas de estímulo a la industria del libro son prácticamente cosa del pasado. Mi país se destacó durante mucho tiempo por la notable participación estatal en el ámbito cultural y como contraparte por la débil presencia del mecenazgo. En México lo más relevante para muchas actividades culturales es la presencia estatal. Con iniciativas ya muy duraderas como la producción y la entrega sin costo por parte de la Secretaría de Educación Pública de decenas de millones de ejemplares cada año para la educación primaria producidos
por el propio Estado, así como por la compra a editores privados de cientos de miles de ejemplares para la educación secundaria. Ha habido a lo largo de la historia muy generosos programas de becas para escritores y otros creadores vinculados con el ámbito del libro. A comienzos de este siglo se creó un extraordinario programa para dotar a cientos de miles de escuelas de obras no asociadas con el currículum, sino con el entretenimiento, el disfrute y la divulgación del saber. Siempre cortas de recursos, las instituciones gubernamentales como el Fondo de Cultura Económica o la Secretaría de Cultura lograban ingeniárselas para aportar recursos para que la industria editorial mexicana participara en ferias internacionales. No pocas veces como el país que era invitado de honor, lo que nos permitía la compraventa de derechos y la exportación. Pero gracias al neoliberalismo inconsciente del actual gobierno, hay una tendencia a dejar que la actividad editorial se rija solo por las leyes del mercado. No se conoce un solo objetivo concreto en ningún área relacionada con la creación, la producción, el comercio del libro, y las que tienen que ver con el acceso de la población a la lectura son autoritarias y de alcance muy limitado. La obsesión por la austeridad en el gasto gubernamental llevó a las autoridades educativas a proponerse rehacer, esto es un ejemplo, ¿no? A proponerse rehacer los libros de enseñanza primaria mediante una convocatoria a ilustradores y diseñadores en la que explícitamente se decía que no se les pagaría nada por su trabajo. Aparte, el único contraprestación sería consignar el crédito y entregarles un ejemplar de obras cuyo tiraje puede superar el 1.000.000 de ejemplares. La única paga era el crédito y un ejemplar. Hace unos meses, en un triste esfuerzo por mostrar el compromiso de las autoridades con esa clase de libros, un alto funcionario quiso comparar las acciones de gobiernos como el de Chile con su plan quinquenal de lectura o el de España con su panoplia de estímulos, y para ello presumió una acción revolucionaria. Los PDF de los libros con los que estudian los niños de 6 años estarían disponibles gratuitamente en Internet para todo aquel que quisiera leerlos. Si todos los posibles lectores interesados en esos materiales recibirían un ejemplar impreso, ¿de qué servía tan generosa biblioteca virtual? Pero esas eran los logros de una iniciativa pública para tener más libros disponibles en el mercado. Otro ejemplo de la falta de conciencia de los efectos de las acciones gubernamentales y de una soterrada admiración por actores poderosos y potencialmente destructivos es el premio a una primera novela que diversos organismos estatales organizaron nada más y nada menos que de la mano de Amazon, el gran huracán que arrasa con las librerías independientes. Lo celebraron como el gran acontecimiento, ¿no? La asociación público-privada entre el encargado de la promoción de la lectura y Amazon. Un signo más. Como gran acción para promover el surgimiento de librerías y editoriales independientes, la entidad que coordina la llamada Estrategia Nacional de Lectura convocó a sendas series de charlas introductorias de unas cuantas horas de duración, en la que varios colegas disertamos por unos minutos, casi en este mismo formato que tenemos hoy, sobre algún asunto, pero sin una estructura académica subyacente, sin un mecanismo de apoyo financiero para que luego los asistentes se aventuraran creando una empresita, y sin mecánicas de evaluación de lo aprendido. Pura buena voluntad y sonrisas, ningún efecto en la vida real. Las dos expresiones recientes de lo que el gobierno actual entiende por política pública en favor del libro son la ampliación de un programa de estímulos fiscales, la promulgación, son tres expresiones, la promulgación de una ley de bibliotecas y el lanzamiento de colecciones de bajo costo o incluso gratuitas. La primera es una enredosa fórmula para promover a los mecenas privados que tras un procedimiento complejo pueden aportar recursos a la publicación de libros, que esos recursos habrían ido a parar a la hacienda pública. Simplemente en vez de pagar los impuestos se apoya la publicación de libros. Es pronto para evaluar sus efectos, solo ha habido 2 convocatorias. En la primera convocatoria ningún proyecto cumplió los requisitos y pudo recibir ese apoyo, y en la segunda, si no me equivoco, fueron 13 o 15 en un país de 120 millones de personas. Pero ya puede decirse que esos resultados serán magros,
pues como les digo, muy pocos proyectos merecieron la aprobación de las autoridades fiscales y culturales. Y esta es quizá la máxima innovación reciente, este apoyo fiscal. La segunda iniciativa, la ley del libro, fue recibida con molestia por los productores de libros, que en un gran número se ampararon contra la entrada en vigor de una legislación que modifica de raíz la idea de depósito legal y amenaza con sanciones elevadísimas a quienes no cumplan con esa obligación. En Argentina, por ejemplo, quien no cumple con el depósito legal es sancionado hasta con 10 veces el valor el precio de las obras que no se registran, y la propuesta mexicana es 5 veces más grande, 50 veces el valor de los libros, del precio de venta al público de los libros no registrados. Y esa misma transformación del depósito legal incluía los libros electrónicos, y la percepción generalizada es que pone en riesgo los e-books producidos en México, pues es obligatorio entregar a 3 bibliotecas distintas, sin infraestructura de salvaguarda informática, archivos que pueden ser consultados por los usuarios. Bueno, hay en esa ley 2 propósitos positivos, eso también quiero decir como algo reciente, es que uno es crear un sistema en parte público y en parte privado de bibliotecas, amalgamando las que administra el Poder Ejecutivo y las de todo tipo de instituciones, sean educativas o no, con la idea de que constituyan una red que ofrezca la lectura a mucha más gente. Pero por como está enunciado en esta nueva ley, esa descripción de este novedoso ente y los ejemplos que les he citado hasta ahora me hacen creer que será una quimera, un mero cascarón para otra retahíla de buenos deseos. El otro elemento original de la ley de bibliotecas, es la introducción, también sumida en la vaguedad de la redacción legislativa, del sistema de pago en especie para los editores, por el cual esto toma su base en un mecanismo que existe en México para los artistas plásticos, que pueden pagar el impuesto sobre la renta donando a la hacienda pública una obra de producción reciente, con lo cual se ha conformado una pinacoteca de arte contemporáneo en el órgano menos esperado, que es el encargado de cobrar impuestos. Entonces, la idea es que con este sistema los editores podrían cumplir sus obligaciones fiscales, aunque no se dice cuáles ni en qué montos, con la entrega de ejemplares destinados a las bibliotecas públicas, que siempre en todo lugar tienen presupuestos magros para comprar material. Entonces, se ataría la obligación fiscal del contribuyente, de la editorial, con la necesidad siempre subatendida de las bibliotecas públicas, ¿no? Claro, tampoco se dice nada sobre las características de estos materiales, aunque lo deseable es que sean obras recientes, en buen estado, de preferencia elegidas por cada biblioteca para atender pues los intereses de sus poblaciones, ¿no? Esto, al menos en teoría, es un círculo virtuoso que incrementaría los acervos cercanos a la población y aligeraría los almacenes de las editoriales. Pero ante los indicios recientes de la rigurosa política fiscal para el próximo año, en este momento mismo se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto del que dispondrá el gobierno. Hay un ánimo que restringirá los montos que el Estado autorizará como donaciones en beneficio de asociaciones civiles, lo cual me hace ver como un indicio de que esta idea de apoyo fiscal a los editores haciendo aportaciones no tendrá un buen destino. La principal acción en pro de la lectura, que no de la industria editorial, ha sido la creación por parte del Fondo de Cultura Económica de la colección Vientos del Pueblo, que es una serie de folletos con obras muy breves, cuentos, fragmentos de otros libros, alguna obra de teatro, que por muy pocos pesos busca acercar los libros a un público muy amplio. Y más recientemente el propio fondo lanzó una colección llamada 21 para el 21, con 21 títulos por el año que estamos pasando. En México fue un año particularmente relevante porque confluyen muchas efemérides. Curiosamente, los libros no tienen nada que ver con esas efemérides, aunque el nombre de la colección lo sugiere. Estas son obras más extensas que se regalan con gran bombo y platillo. Se produjeron 2.1 millones de ejemplares de estos libros.
Ya en otros lugares me he detenido a analizar una y otra iniciativa, por lo que ahora solo quiero enfatizar el carácter centralista, impositivo de esta clase de iniciativas, pues repiten un vicio recurrente de las campañas de promoción literaria que hemos conocido en México. Pocos títulos elegidos por una inteligencia superior y grandes tirajes. Como les digo, 100,000 ejemplares por cada uno de los 21 títulos. Y el paso más reciente que vinculado con estas iniciativas del fondo es la creación, se anunció hace apenas unos días sin mostrar los detalles, de algo que en teoría suena muy bien porque le llamaron, es un proyecto de creación de microlibrerías, pero en realidad no es más que un sistema de venta por catálogo de los títulos de la colección Vientos del Pueblo, es decir, personas que deben invertir, a las que se les va a dar un crédito para adquirir ejemplares que a su vez vendan en sus entornos. Como ven, hay un declive, un debilitamiento general de las políticas de apoyo a la industria editorial. México no ha participado ni participará en ninguna feria internacional. No hay esta conciencia de que se necesita una entidad en el gobierno que vea por el desarrollo de la industria en su conjunto, de los autores, los editores, los libreros, las bibliotecas, y lo que tenemos ahora es que un agente como el Fondo de Cultura Económica, que debería ser este rector, no hace más que concebirse a sí mismo como uno más de los participantes en el mundo del libro. Y ya no les digo nada sobre una iniciativa hace tiempo planteada en el Poder Legislativo, que ahora está detenido, una reforma sustancial a la ley del libro para que el sistema de precio único sea efectivo en México, ahora es letra muerta, y también hay una iniciativa para modificar el tratamiento fiscal a las librerías, que también está detenida. Entonces, en este momento, una revisión de lo que es el repertorio de políticas públicas en favor del libro, como pueden ver, no presenta un panorama muy optimista. Y hasta aquí me detengo por ahora. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Panorama muy interesante, tremendo. Todo lo que... Vamos a escuchar entonces a Manuel Ortuño, que es editor, director de Trama Editorial, director de la revista Texturas, que todos leemos, especializada en el universo del libro y la edición, y actualmente presidente de la Asociación de Editores de Revistas Culturales de España. Bienvenido, Manuel. No se oye. A ver. Decirle que tiene apagado. No tenés audio, Manuel. Si lo querés habilitar, a ver si podés. Está arriba está el micrófono, ¿no podés? Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. El botón lo debe tener rojo el botón. Tiene que estar con un cosito ya está. rojo. Ahí está. Perfecto. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Bueno, decía que buenas tardes, buenas noches en este Madrid frío y con muchos catarros sueltos por ahí. Lo primero es que quería agradecerles de verdad la invitación a participar en este conversatorio. Creo que es un auténtico privilegio compartir pantalla con ustedes. Espero que en un futuro muy cercano o lo más próximo posible podamos estar personalmente juntos. Y me quería sumar al recuerdo que ha hecho Tomás a nuestro entrañable amigo y colega Ricardo Nudelman, que falleció hace unos días precisamente, hasta donde me han informado, en España. Voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos. Para eso me he preparado también unas notas y así Tomás no se pondrá nervioso en algo que él y yo sabemos.
Y mi intención es compartir con ustedes algunas reflexiones, quizás muy esquemáticas y generales, sobre lo que entiendo por políticas públicas en el mundo del libro, sabiendo que nuestros países, en concreto aquí España, Argentina y México, vivimos en realidades muy diferentes, pero seguramente podamos sacar algunas conclusiones comunes. Y voy a hablar además desde la perspectiva de un editor. Hay muchas cosas para hablar sobre la lectura, sobre las bibliotecas, sobre las librerías, pero quería, por lo menos en esta primera intervención, limitarme a mi perspectiva como editor ya de quizás demasiados años. Preparando un poco la conversación, lo primero que me pregunté fue que quizás damos por hecho que existe la necesidad de una política pública del libro, o hacia el libro, por parte de la administración, por parte del Estado. Y dándole vuelta, reflexionando y conversando con algunos amigos y conocidos, me di cuenta de que esa necesidad no es tan clara. Hubo algunos conocidos y amigos que me dijeron, hombre, dejemos que sean las fuerzas del mercado las que intervengan, el Estado, la administración pública, no debe de interferir en esa lógica. Hubo una segunda división de opiniones que me decían, y yo creo que además es mayoritaria en el sector del libro, que me decían, el Estado, las administraciones públicas solo deben administrar y asignar recursos públicos. Y hay una tercera opinión o fuente de opiniones, que es en donde yo me inscribo, donde creo que sí, que existe la necesidad imperiosa de políticas públicas en nuestro sector que transformen, que corrijan, que maticen, que intervengan en las lógicas del mercado. Y sobre todo con dos objetivos fundamentales para mí. La primera, que sean políticas públicas que generen las mejores condiciones de acceso a los libros, a la lectura y al conocimiento. Y en segundo lugar, que reconocer y apoyar exclusivamente el peso económico e industrial del libro es insuficiente. Yo creo que desde el Estado y desde la administración pública se debe de reconocer y apoyar la cultura y el libro por su valor estratégico para desarrollar sociedades libres, democráticas y abiertas. Por lo tanto, al hablar de políticas públicas, debemos de pensar en que estas políticas públicas deberían de tener 3 o 4, a mi modo de ver, características muy importantes. La primera es que deben de ser políticas públicas transversales. Es decir, en el caso de España, que luego tocaré con un poquito más de detalle, estamos cansados de decir estas cosas de la cultura, el libro, la lectura, los creadores, es una cosa del Ministerio de Cultura o de la Administración Cultural. Yo creo que no, que todo lo contrario, que una política pública cultural, una política pública dirigida al libro debe ser transversal porque sus necesidades y sus intereses afectan a la administración cultural, pero también a la administración educativa, a la administración industrial, afecta, por supuesto, a las políticas fiscales a las que se refería antes Tomás. La segunda característica que para mí debe tener cualquier política pública en el ámbito del libro es que debe contar con la participación activa de los distintos sectores y de todos los actores implicados en el ecosistema del libro. Una tercera característica que apuntaba es que hoy en día, sobre todo hablando, como es el caso del libro en español, debemos de pensar siempre en políticas y estrategias que trasciendan las fronteras nacionales de nuestros países. Hoy no tiene sentido seguir metidos cada uno de nosotros en nuestro pequeño entorno político o institucional. Y en cuarto lugar, deben de ser políticas que pongan las luces largas, es decir, deben ser políticas que piensen en el corto plazo, pero también en el medio y en el largo plazo. ¿Cuál es la situación en España? En el año 78 se aprobó la Constitución Democrática, donde se establece una nueva configuración política e institucional del país, formado por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que no se me olviden, que son Ceuta y Melilla.
sobre las cuales ha caído el peso de una profunda descentralización, unas transferencias muy importantes, sobre todo en materia de política cultural. Es decir, en el año 78 en la Constitución se establece que las comunidades autónomas tendrán competencias casi plenas en todo lo que sean políticas culturales, salvo dos excepciones importantes. Estoy resumiendo y esquematizando mucho. Una, las grandes instituciones culturales del Estado, podemos hablar del Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes. Dos, aquellas políticas que generen cohesión social en el Estado y garanticen igualdad de oportunidades. Quitando estas dos líneas, el resto está ampliamente descentralizado. Las comunidades autónomas tienen completa potestad legislativa y de asignación de recursos en los distintos sectores. ¿A qué nos lleva eso? Pues a que las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido simplemente, desde mi punto de vista, mimetizar la política del Estado en el ámbito cultural con dos pequeñas matizaciones. En primer lugar, se apoyará en apoyos y garantías al mundo del libro y de la lectura, sobre todo aquellos agentes que operan en el territorio de la comunidad autónoma, es decir, si tienes el domicilio social o fiscal en Castilla-La Mancha, pues te beneficiarás de la legislación que en materia cultural promulgue el Parlamento castellano-manchego. Y la segunda matiz importante es que en las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, hablamos de Cataluña, el País Vasco y Galicia, las políticas culturales irán siempre, digamos, con el foco puesto en la promoción de la lengua propia de esas comunidades autónomas. Por lo tanto, me voy a centrar muy rápidamente en lo que es la política del Estado central, de la Administración central, a través fundamentalmente del Ministerio de Cultura. En un entorno, el Ministerio de Cultura tiene plena potestad normativa para un entorno del libro que es muy interesante y que resumo en 4 pinceladas. Estamos hablando de que la industria del libro es la primera industria cultural española en todos sus rubros. Lo es en número de empresas, lo es en facturación, lo es en su aportación al Producto Interior Bruto, número de trabajadores, cifras de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. El sector del libro en España contamos con una cierta buena información sobre el sector en el que trabajamos. Existen alrededor de 3.000 y pico librerías, aunque solo 1.000 y poco facturan, más del 85% de su facturación es libros, es un detalle interesante. Existen más 4.500 bibliotecas, se asignan 80.000 números de ISBN al año, pues me parece una barbaridad, pero es otra discusión. Bueno, es un entorno desarrollado, maduro y en pleno funcionamiento. Y el Ministerio de Cultura reparte o asigna unos presupuestos interesantes todos los años. Me he sacado esta tarde la relación de ayudas y subvenciones para el libro, la lectura y las letras que ha convocado el Ministerio de Cultura para el ejercicio 2021. No se las voy a leer, por supuesto, salvo 3 o 4, algunos pocos ejemplos. Este año 2021 el Ministerio de Cultura ha convocado ayudas extraordinarias para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios. Entendiendo autores literarios, y eso me parece muy positivo, escritores, traductores e ilustradores. Ha convocado ayudas para la traducción de libros entre las lenguas del Estado español. Ha convocado ayudas para la modernización de librerías, para la creación literaria, entendiendo creación literaria tanto la de autores como la de traductores. Ha convocado ayudas para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras, para la edición de revistas culturales, para la edición de libros, para proyectos de animación a lectura en municipios, para bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes, ayudas a librerías, a ferias del libro, a entidades del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo esto hay que añadir, fruto del plan de recuperación y resiliencia del gobierno en la pospandemia, para el cual se empiezan a asignar recursos provenientes también de la Unión Europea,
se ha constituido recientemente una mesa del libro y la lectura. Una mesa del libro y la lectura donde está la administración pública central y los distintos sectores del libro, la lectura y la creación, con 5 líneas de trabajo de transformación digital, internacionalización con un especial enfoque en recursos y medios tecnológicos, con otra línea de trabajo para la puesta en valor de la creación literaria, otra para el fomento de la lectura, etcétera, etcétera. Bien. Todo esto nos lleva a pensar que en España existe una batería de medidas casi inconmensurable, pero creo que no es así. Creo que los árboles nos impiden ver el bosque y que habría que poner el foco mucho más amplio y verlo desde otra perspectiva. Miren, a principios de los años 90, desde el Ministerio de Cultura, se intentó un diseño integral y articulado de una política pública hacia el sector del libro en la que participaron los distintos sectores. Fue un esfuerzo muy interesante y que diseñó lo que iba a venir años después. Ahora bien, desde esos principios, desde ese principio de la década de los 90, es decir, han pasado ya 30 años, los cambios que ha habido en la política pública hacia el sector del libro en España han sido mínimos. Fundamentalmente han sido cuestiones de presupuesto y de recursos, nada más. Esta retahíla de ayudas y apoyos al sector del libro y de la lectura y de los creadores es la misma que se diseñó hace 30 años. Y desde hace 30 años en España han existido al menos 5 alternativas políticas distintas en el gobierno. Ha habido años que ha habido 3 o 4 gobiernos del Partido Socialista, ha habido 2 o 3 gobiernos del Partido Popular, es decir, el centro-izquierda y el centro-derecha, por ser respetuoso con ambos. En esos 30 años, pese a la alternancia política, las medidas, las convocatorias, las líneas de apoyo y de ayuda han sido las mismas, simplemente cambiando en alguna legislatura mayor presupuesto, en otras menos. Debería de eso llevarnos en España a felicitarnos porque quizás nos vayamos con la broma de que existe una política de Estado hacia el libro, de que con independencia de las alternativas políticas, esas medidas de apoyo al sector del libro y al sector editorial se mantienen. Yo creo que no. Yo creo que más bien todo lo contrario. Creo que desde los poderes públicos y desde la administración pública solo se trabaja en la consignación de recursos a corto plazo, que falta imaginación, que falta perspectiva, que faltan análisis y diagnósticos cualitativos y que, por supuesto, la política pública hacia el sector del libro no es un problema estrictamente de asignación presupuestaria. Sí creo, a mi modo de ver, que desde los sectores, desde la sociedad civil cultural, desde los sectores culturales, desde las asociaciones y los gremios, sí que haría falta asumir 2 cuestiones sobre las que reflexionar. En primer lugar, cuando hablamos del sector editorial, y eso sí que me gustaría remarcarlo, del sector del libro, ya hablemos de editoriales o hablemos de librerías, no podemos meter a todo en el mismo saco. A mí me parece que hablar del sector editorial en general no existe. El sector editorial no existe como tal. Y lo dejo ahí encima de la mesa para que reflexionemos sobre ello. Ni los intereses, ni las expectativas, ni las necesidades de los grandes grupos editoriales son las mismas que los de las editoriales medianas y pequeñas, en absoluto. Lo mismo pasa con las librerías. Sus necesidades, sus expectativas, sus inquietudes no son las mismas las de una cadena de librerías multinacional o un grupo importante de librerías que las necesidades y expectativas de las pequeñas librerías independientes. Son 2 mundos radicalmente distintos que además no se cruzan. Por poner algún ejemplo concreto, llevamos un par de años o 3 en España donde toda la política de promoción exterior del libro va dirigida a montar eventos y a participar en ferias, como por ejemplo Frankfurt, muy bien,
pero, por ejemplo, este año en Sharjah, hace año y medio, 2 años en Arabia Saudí. Realmente, si esto es una política para abrir nuevos mercados, creo que es un error gastarse los recursos en ese tipo de estrategias. Cuando se generan unos presupuestos muy importantes, y en el año que viene va a haber un presupuesto muy importante para dotación de bibliotecas públicas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de fondos bibliográficos, qué tipo de fondos hemerográficos van a llegar a las bibliotecas públicas? Los fondos que decida en un despacho administrativo, los fondos que decidan las librerías que van a surtir a esas bibliotecas. Va a haber una presencia de la edición pequeña, mediana, independiente, lo que en definitiva es la biodiversidad en esas bibliotecas públicas. Nosotros propusimos hace unos meses, viendo que venía este presupuesto importante para adquisición de fondos a las bibliotecas públicas, desde la pequeña edición, desde un grupo de pequeños editores, propusimos a la administración pública que se estableciese, si no desde un punto de vista normativo, sí una recomendación de que se aplicase una especie de código de buenas prácticas en la adquisición de las bibliotecas. Nos parecía importantísimo que no se dejase al albur solo de los bibliotecarios, de responsables políticos o de las librerías o de los grandes grupos que son los que tienen una presencia más importante en las librerías, lo que debía de llegar a las bibliotecas. Por supuesto que tampoco se dejase al albur de pensar que hay que tener en las bibliotecas solo lo que más nos solicitan los lectores. Y planteamos un código de buenas prácticas para las adquisiciones, que era una cosa tan revolucionaria y tan... No te estamos escuchando. No sé si se bajó el volumen de tu... Aquí no he tocado nada. No he tocado nada. No he tocado nada. ¿Se me oye ahora? Aquí sí se oye. Sí, se oye acá también, ¿eh? Se oye bien. Se oye perfecto. Se escucha. Nosotros tenemos un problemita. Bien. Bueno, pero aprovecho y le doy una patada por debajo de la mesa a Manolo. Ya me he pasado, ¿verdad? No, vas muy bien, Manuel. Si el resto escucha, que siga hablando entonces. No, que estaba hablando de la necesidad de distinguir en el sector editorial, en el sector de las librerías, por supuesto, también, que como sectores cada vez los temas comunes son muy distintos y muy diferentes. Y quería terminar porque la idea del código de buenas prácticas en las adquisiciones para bibliotecas me parece importante. Me parece que debería establecerse una recomendación al sistema de lectura pública donde todos... Perdón, ¿no? Discúlpenme la interrupción, Manuel, por favor. Acá se ha cortado el sonido, entonces, si ustedes nos permiten, vamos a salir y volver a entrar y a admitir a todos de nuevo porque no escuchamos nada y somos un montón de personas que estábamos siguiendo atentamente todo lo que decían. Si nos tienen esa paciencia, un segundito, y nos conectamos todos de nuevo. Por las mismas ligas, ¿verdad? Vamos con eso. Sí. A ver ahora. ¿Se me oye? No. ¿Se me oye? Manuel está filmando. ¿No se me oye o no se me oye? ¿Alguien tiene auriculares? A ver si pruebo con los... No, yo no los traje. Qué pena. Se escucha perfecto. Hola, ¿cómo están? Lo que Ivana, podemos hacer es... Ivana, fíjate si no es la Cable. conexión física, el cable, si no es algo allí. No, lo que entre... podemos hacer es... Bueno, sí. Sí. Si ustedes continúen,
Sí, sí. Disculpen estos imprevistos tecnológicos. Yo lo que puedo hacer es entrar por acá. ¿Se me oye, por el Ivana? teléfono. Como para seguir escuchándolos, por lo menos. No. Ivana, ¿se escucha? Sí, creo que el grueso sí te oímos, Manolo, pero hay un problema de esa conexión central, digamos, donde están las personas. Vamos a hacer reunidas. así. Es una cosa rarísima. No, claro. Están escuchando. Le conectamos para sacar el sonido por acá. Entonces seguimos con la exposición, pero el sonido lo tiramos desde otro dispositivo. ¿Entendés? Dale. ¿Probar eso? ¿Querés que probemos eso? Todos. A ver si yo hablo, ¿me escuchan ahí los de la sala? Hola. A ver. Es que no escucho, no se escucha. No, bueno, tal vez no se escucha porque nadie habla ahora. Sí. A ver, Ivana. a ver. A ver. A Yo ver, me yo- conecté acá con el teléfono, perdonen. ¿Quieren- Están acá le- tratando. les doy el último poema de Manuel Ortuño. Ahora sí. ¿Se me oye? Tomás. Yo sí te oigo, Manolo. Muy bien. El Alejandro, problema Tema es- técnico. Perfecto. Perdón, Manuel. no te preocupes. Bueno, Ahora, ¿es el tuyo apagarlo porque va a hacer eco? sí. ¿Querés explicar? A ver. Ay, sí. Vamos a tener un poquito de eco, pero por lo menos escuchamos. Ivana, Bueno, ¿me escuchas? perfecto. Ahora escuchas? sí, entonces. Bueno, Manuel, te pido otra vez muchísimas No pasa- disculpas, fue un imprevisto no pasa nada. técnico. Te seguimos escuchando. No pasa nada. Sí, voy a intentar retomar rapidísimamente porque Tomás ya me ha dado el primer aviso. Retomo lo del principio de la conversación. Creo que nuestros países viven realidades distintas, pero que sí hay algunos puntos sobre los que quizás podríamos reflexionar. Podríamos reflexionar desde el sector del libro, desde el sector de la investigación y la docencia y también desde los poderes públicos. A mi modo de ver, yo creo que hay 4 o 5 cuestiones importantísimas que podríamos poner encima de la mesa e intentar empezar a trabajar en ellas porque son preocupaciones compartidas, ¿no? La primera, y muy rápidamente, yo creo que es imperativo, es ya difícil de explicarse cómo a estas alturas no tenemos todavía información fiable que podamos compartir, que permita analizar, diagnosticar y diseñar estrategias comunes. Sé que existe un proyecto del Instituto del Libro en la Argentina
que esperemos que salga adelante y que vaya bien. En España tenemos la experiencia contraria. Durante muchos años tuvimos un observatorio del libro y la lectura, que era un buen comienzo para intentar tener ahí un instrumento de trabajo importante, que hace 2 o 3 años pues una responsable política decidió suprimir. Pero bueno, es una aspiración que tenemos. Yo creo, en segundo lugar, que deberíamos de trabajar en la búsqueda de apoyos decididos con medidas concretas que garanticen la circulación del libro en español. Vivimos en un entorno con unas barreras muy importantes en términos de regímenes fiscales distintos, de regímenes aduaneros diferentes, de un coste del transporte, de los envíos y del servicio de correos que cada vez es más difícil asumir. En tercer lugar, yo pensaría, y lo dejo ahí simplemente enunciado, que estamos hablando prácticamente en todo momento, y no me refiero solo a hoy, sino en otras reuniones en las que he tenido oportunidad de participar, estamos hablando siempre de la necesidad de políticas públicas que apoyen, que financien, que soporten, sobre todo la dimensión productiva de la edición. Quizás ha llegado el momento de que pensemos por qué no buscar políticas activas que lo que apoyen sea la demanda de libros, la demanda de lectura. Hay ejemplos en otros países interesantísimos a este respecto, y sería un pequeño, no quiero decir cambio de paradigma, pero sí sería abrir una nueva línea de trabajo y de investigación. Creo que hay que fortalecer la red de lectura pública, y una cosa muy importante que no quería dejar pasar, ¿no? Yo creo que hace tiempo que ya fue el momento de meterle mano, tanto desde lo público como desde lo privado, a la sostenibilidad ambiental y a la ecoedición. En la producción, en el transporte, en la distribución de nuestros proyectos y de nuestros libros. Yo creo que tenemos que meterle mano, tenemos que ser conscientes de lo que estamos, de las consecuencias que tiene nuestra manera de producir, nuestra manera de distribuir, de transportar los libros, los ejemplares, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, incluso desde el ecosistema del libro, desde la sociedad civil cultural, sí que podemos demandar, solicitar, por ejemplo, la administración pública. Yo creo que podría ser una campaña muy interesante que trasciende fronteras, que la administración pública incorpore elementos de sostenibilidad y de coedición a sus licitaciones y a sus concursos públicos. Voy a terminar porque me he pasado profusamente el tiempo, pero quería terminar haciendo una última reflexión que toca tangencialmente esta mesa, y que la hacía hace unos pocos días con un gran amigo librero español, donde le comenté que iba a participar en este conversatorio y estuvimos intercambiando algunas ideas, y me hizo una reflexión, o me contó una historia muy interesante. Hace año y medio, en un evento como este de libreros y de políticas públicas hacia las librerías, donde se hablaba de las dificultades de las librerías en España y en América Latina, una librera hondureña confesó que el principal problema de las librerías en su país no era ni la debilidad del mercado interno, ni la falta de ayudas públicas, era simplemente el pago a las extorsiones de las maras locales. Yo lo dejo ahí, incidiendo un poco en lo que hablaba al principio de la necesidad de políticas que sean transversales. Que una librera en Honduras diga, hablar de mercado interno, hablar de subsidios, hablar de apoyos, hablar del papel cultural y relevante de las librerías, está muy bien. Mi problema es cómo pagar la extorsión que me van a hacer esta noche las maras locales en Tegucigalpa. Lo dejo ahí para que lo meditemos y lo pensemos en algún momento. Muchas gracias. Y perdón por extenderme tanto. Muchísimas gracias, Manuel. Te pedimos disculpas nosotros por esta entrevista, también a vos, Tomás, y a Alejandro, y a todo el público. Gracias por la paciencia. Vamos a presentar a Alejandro. Entonces, Alejandro Duhovne es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, coordina el programa de estudios del libro y la edición en el Instituto de Desarrollo Económico y Social,
En 2020 publicó Políticas y Estrategias de Internacionalización Editorial en América Latina. Colabora de manera regular en el diseño, implementación y evaluación de legislaciones y políticas públicas en el ámbito del libro en Argentina. Gracias, Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, Ivana? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, Ivana, por invitar, por armar esta mesa, que para mí es muy importante, no solamente por el tema, por supuesto, mañana vamos a seguir con un simposio dedicado a esto, sino porque tengo la posibilidad de seguir conversando con Tomás y con Manuel. Con Tomás hace, no sé, creo que un par de semanas estuvimos en un coloquio, bueno, estuvimos virtualmente en un coloquio sobre el precio fijo en Brasil, discutiendo cada uno la experiencia de sus propias legislaciones, los límites y posibilidades, en el caso brasilero, de poder ser sancionada una ley de este tipo. Y con Manuel, porque ya creo que una o dos veces contribuí con la revista y ahora espero, si Manuel acepta el artículo que acabamos de mandar, poder tener un tercer artículo en texturas, que siempre es un honor poder participar ahí. Así que venimos conversando sobre temas de política pública del libro y, bueno, y por supuesto, más allá de la investigación o trabajo en CONICET, me parece fundamental en términos políticos poder participar y en alguna medida contribuir a eso. Es el primer coloquio que me pierdo de manera presencial, así que, bueno, me ha encantado estar ahí con ustedes. Sé que hay mucha humedad, bueno, por lo menos zafo de eso. A ver, parte de lo que voy a decir ahora tiene que ver con lo que vengo estudiando y en parte con las reflexiones, con una suerte de teorización o una racionalización a partir de la propia experiencia de estos últimos años y mi colaboración con el CERLALC. De hace un par de años vengo trabajando con el CERLALC y de hecho estamos trabajando ahora en un documento particular que tiene uno de los ejes, la política pública en América Latina, en Iberoamérica, y para eso consultamos, hicimos una serie de reuniones con una cantidad de referentes y tomamos nota de una cantidad de cosas que se dijeron, así que voy a tratar de traducir y traer a colación algo de un poco mi experiencia y lo que venimos conversando. A ver, yo creo que invariablemente los artículos que suelen escribir acerca del mercado del libro, e incluso sobre historia del libro, cierran hablando, bueno, las políticas que deberían hacerse para resolver, por ejemplo, la circulación del libro en América Latina, y se enumeran una serie de políticas, y está muy bien que así sea, porque el diagnóstico está claro, porque hay políticas posibles. Pero me acuerdo un documento del CERLALC sobre políticas públicas del libro, y creo que enumera algo así como 314 políticas posibles, ¿no? Y creo que incluso se podrían pensar más, pero 314. Es decir, el problema es menos qué políticas se nos pueden ocurrir que el modo de implementarlas, los recursos existentes o no existentes para poder llevar adelante esas políticas, quiénes son, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesaba, y es parte de la conversación que tuvimos vía mail, tanto con Ivana como con Manuel y Tomás, es acerca de las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la implementación de medidas, ¿sí? Yo creo que en Argentina hablamos una y otra vez, y la experiencia con las discusiones del Instituto Nacional del Libro son muy claras, se hablaron sobre todos los problemas que hay y se plantearon medidas de las más chiquitas hasta las más ambiciosas, como es el Instituto, y ciertamente no se aprobó ninguna, ¿sí? Y eso me llevó primero a hacer una reflexión acerca de, bueno, ¿por qué no se puede aprobar, más allá de diferencias ideológicas o políticas? Porque claramente excede a eso, sino también acerca de cómo crear, y ya vamos a conversar, o cómo pensar, reflexionar acerca de obstáculos, ¿sí? O la falta de espacios también para poder avanzar en la reflexión sobre políticas públicas. Entonces quisiera enumerar algunas cosas que he ido pensando al respecto. Primero, yo creo que a diferencia de lo que comentó Manuel recién, que es lo que ocurre en España, tenemos un serio problema en América Latina de falta de información. No importa el país donde vayan, vamos a tener información muy acotada, a veces más, a veces menos, pero lo cierto es que para tener un diagnóstico fidedigno, complejo, que entienda los diferentes segmentos del sector del libro, las problemáticas impositivas, las problemáticas de circulación, las problemáticas estructurales de todo tipo que puede tener, necesitamos mucha más información que la que tenemos. E información sistemática, porque a veces cuando llega y tarde. Cuando esa información ya no es relevante para pensar una política pública. Entonces, necesitamos una continuidad en la producción de información, necesitamos una información que no sean 20 páginas
cada tanto que hagan una panorámica general de un sector que, como dice Manuel, podemos discutir si es un sector. Quiero decir, necesitamos pensarlo de manera muy diferenciada y muy compleja porque las realidades del mundo de las texteras, de las editoriales texteras, no tienen nada que ver con el mundo de lo que podemos llamar las independientes, con las multinacionales o las librerías, etcétera, 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 ¿no? Hoy no sabemos en Argentina cuántas editoriales hay, qué sé yo, tomando en todas las variantes posibles de una editorial, cuál es el tamaño que tienen, qué nivel de formalidad, en qué lugares están, cuántos empleados tiene, qué tirada tiene. Es decir, no tenemos un mapa del universo editorial, pese a que estamos haciendo algunos trabajos que van en esa dirección, pero no podemos implementar una política si no sabemos eso. Por ejemplo, el año pasado, a mediados del año pasado, en el momento más duro de la pandemia, estuvimos discutiendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una política de apoyo a las editoriales independientes. Y la primera crítica que hubo a esa idea, y una crítica muy legítima, es, bueno, ¿cuál es el universo de editoriales independientes? ¿Cómo definen? Pusimos algunos criterios, pero ciertamente tenían razón en la crítica. No podemos definir el universo de potenciales beneficiarios de esa política si no tenemos números. Entonces no se puede establecer y asignar un presupuesto si no se conoce eso. Entonces ahí hay un primer problema que de vuelta se puede multiplicar y extender a prácticamente todas las áreas y todos los países de la región. Después hay otro tema que es menos objetivo, que es menos cuantificable, pero que quizás es tanto más importante que lo anterior, que tiene que ver con la enorme desconfianza entre lo público y lo privado, entre los actores del sector público y sector privado. Unos y otros creen, ¿sí?, que quieren sacar ventaja. El sector privado que se sienta con el sector funcionario del sector público y no les interesa, pero sí quieren tener un rédito político y entonces van a hacer muchos eventos públicos, pero finalmente los recursos no van a ir o va a haber muchas trabas. El sector público siempre piensa que el sector privado lo único que quiere es recibir puramente recursos y nada más, y que en realidad vive de los recursos del Estado. Y eso es lo que impide, en definitiva, sentarse a trabajar, porque esa suspicacia, esa desconfianza, impide encontrar, primero, un diálogo, impide el diálogo, y por supuesto del diálogo, avanzar hacia puntos de acuerdo, consensos. Esto que quizás pueda sonar un poco, para quien no ha atravesado alguna instancia, negociación o discusión política, puede parecer como muy distante. Diría que es central, es muy difícil reunir a las partes, ¿no? Reunir a las partes y que haya un diálogo medianamente transparente, ¿sí? Y creo que esto excede claramente al mundo del libro, uno podría extenderlo a muchas otras áreas de la economía y la cultura, ¿no? Pero se basa, por supuesto, en experiencias previas, es decir, en Argentina, un poco en serio, un poco en broma, decíamos con un amigo que mientras en México, por lo menos hasta hace un par de años, la industria del libro vivía por el Estado, en Argentina vivía pese al Estado, ¿no? Es decir, el carácter espasmódico de las políticas del libro en Argentina, discontinuo, etcétera, hace que la experiencia sea de que no se puede pensar en política a largo plazo, entonces solamente busquemos políticas puntuales que nos ayuden a salir de una coyuntura crítica que, por cierto, las tenemos y muy seguido. El programa Sur aparece como una primera diferencia. El programa Sur, que se crea en el año 2009 y que subsidia la traducción de títulos de autores argentinos y argentinas a otras lenguas, funciona muy bien y se ha mantenido a lo largo del tiempo y tiene mucho impacto y de hecho se ha convertido en una referencia en los países de la región como una buena política pública, ¿sí? Pero en general, salvo eso, no tenemos políticas públicas que uno puede llamar de manera grandilocuente políticas de Estado. Por supuesto, hay diferencias entre países. Yo les pongo el caso argentino y creo que podría extenderlo ahora a partir de lo que dice Tomás al mexicano, o por lo menos se está construyendo una nueva forma de vinculación compleja, difícil en el caso mexicano, pero hay otros países que no necesariamente funcionan de ese modo. Uruguay es un buen caso donde es un mercado chico, pero sin embargo el Estado ha sido muy proactivo, ¿sí? En todo caso los problemas son otros, dimensiones, estructura, el mercado, pero han encontrado funcionarios muy bien dispuestos y una política muy, muy sistemática, ¿no? Chile, en cierta medida, es un caso similar al de Uruguay. Recién se mencionaba el plan quinquenal que tiene Chile, pero es básicamente impulsado por el Estado. Después uno puede discutir en qué medida los privados o el sector profesional
¿tiene incidencia, mayor o menor incidencia sobre eso? Bueno, es cierto, hay una discusión. Pero por lo menos lo que no prima es la desconfianza que en algunos países, como el caso argentino, eso está, es muy ostensible. Ahora, como si eso no bastara, en realidad también encontramos un serio problema del lado del mercado del libro, ¿sí? Hay muchas suspicacias entre los propios actores privados del libro, ¿sí? Entre editores, libreros, distribuidores, traductores respecto a editores, autores respecto a editoriales, libreros respecto a distribuidores. Las ideas que hay, los prejuicios que hay, que a veces se basan, por supuesto, en información real, hace que sea muy difícil que se sienten a negociar, se sienten a conversar. Y ya no digo entre eslabones, también hay problemas dentro del propio eslabón. El mundo editorial argentino está, pongo el caso argentino, pero de vuelta podríamos extenderlo a otros casos. No solamente tiene 2 cámaras que representan realidades editoriales distintas, sino que existe un enorme grupo de editoriales que no se siente parte de ninguna y que critica fuertemente a ambas, ¿no? Entonces, si sentarse a conversar con el poder político, con lo público, es un problema por desconfianza, también es un problema previo la construcción de consensos dentro del propio sector. Y la experiencia con el Instituto Nacional del Libro fue claro. Mientras más organizados y más clara tenía la estrategia política un sector, mucho más fácil era el diálogo. Venían con una postura, con un apoyo y una crítica, y se podía resolver o no eso, pero ciertamente uno podía avanzar y decir hasta acá llegamos o podemos en realidad conceder esto. Es muy difícil con un sector, por ejemplo, el librero en Argentina, que hay una red librera y librera independiente, afortunadamente muy grande, y entre paréntesis, merced, por supuesto, a la existencia de la ley de precios fijos que se sancionó en el año 2001, pero la red librera no garantiza o no ha logrado generar una organización gremial, sectorial, representativa, que unifique posturas, ¿sí? Por supuesto, hay alguna organización que participa dentro de la Cámara Argentina del Libro, pero la gran mayoría de las librerías independientes están por fuera. Entonces también tenemos un problema de organización sectorial. ¿Cómo pedir? Ni siquiera cómo pedir, ¿cómo definir cuál es la prioridad? Considerando que los estados en Latinoamérica tienen escasos recursos, ¿cuáles son las prioridades? Es muy difícil definirlas si de antemano no podemos sentarnos a conversar. Del lado de lo público tenemos otra clase de problemas no menores, y eso lo estoy viviendo ahora con una política que estamos tratando de impulsar. Recién Manuel mencionaba algo muy importante, y yo coincido plenamente, que el libro tiene que ser pensado de manera transversal, tocando a los distintos ministerios que tienen alguna injerencia o que tienen algo que decir acerca del libro. Bueno, por supuesto, eso sería el óptimo, que se sienten a conversar. Pero el problema es que se desconoce. Lo que suele suceder es que los organismos y los funcionarios de cada ministerio desconocen la existencia de otros organismos, de otros funcionarios, con los cuales podrían conversar y tener políticas comunes, ¿sí? A veces se desconocen y a veces hay diferencias políticas que impiden avanzar en el diálogo. Entonces, reunirse con el Estado, digamos, como si fuese una sola cosa, en realidad a veces uno se reúne con un ministerio y después tiene que hacer una ronda de reuniones para poder entender qué están haciendo los otros y eventualmente pasar a una conversación de otro orden para ponerse de acuerdo, ¿no? Ya voy a hablar sobre eso para contar qué es lo que estamos haciendo desde el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro. Ahora, cuando llega un nuevo gobierno, uno tiene la expectativa, porque en general los discursos fundacionales de todo gobierno tratan a todos los sectores y todos los programas abarcan todas las áreas, uno esperaría que, en efecto, hubiesen políticas públicas del libro, porque la retórica así lo dice. Ahora, quedarse con la retórica, con los discursos acerca del libro o de otras áreas de la cultura, es insuficiente para entender cuál es la vocación real de ese gobierno para intervenir, para promover, para regular al sector del libro. Lo que hay que ver en realidad es si crea una arquitectura institucional, una arquitectura pública capaz de hacer eso. ¿Y qué me refiero con esto? Si crea áreas, si dentro del Ministerio de Cultura, que a veces no hay un Ministerio de Cultura, bueno, primero se jerarquiza el Ministerio de Cultura, si el Ministerio de Cultura
crea direcciones, coordinaciones, secretarías, lo que fuera, para esto. Lo mismo que si Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene mesas específicas o el Ministerio de Desarrollo Productivo, etcétera, etcétera. Primero, si hay áreas. Luego, ¿qué funcionarios hay? Porque no siempre, primero el número de funcionarios, y el caso de Perú en ese sentido creo que es muy interesante. Perú, que tiene un mercado relativamente chico y con muchos problemas estructurales, Perú creó dentro del Ministerio de Cultura de Perú una institución muy interesante, muy ambiciosa, con alrededor de 30 empleados pensando al sector del libro. Después uno puede discutir y ver la política que llevan adelante, pero lo cierto es que hay recursos destinados económicos, humanos, y hay funcionarios idóneos que entienden del tema porque provienen o porque tienen una vocación de conversación con el sector privado, ¿sí? Y finalmente, entonces decía, bueno, si se crean organismos, ¿qué recursos se asignan? ¿Qué funcionarios? Y si hay articulación o no con los actores del sector. Puedo citar de memoria, no lo voy a hacer porque sería muy extenso, políticas que se llevaron adelante en gobiernos anteriores sin el diálogo con los actores privados o actores públicos, en el caso de universidades públicas. Políticas que finalmente fracasaron porque no contenían la necesidad de los intereses y no los hicieron partícipes. Entonces, tener un organismo, tener recursos, tener funcionarios, pero no tener una articulación directa con quienes están en el sector, puede hacer que inversiones de mucho tiempo después no terminen funcionando y peor aún, terminen generando frustración y alimentando esa desconfianza previa que decía antes, que por cierto, para que haya confianza lleva mucho tiempo y mucho diálogo y muchos encuentros personales para que se pueda construir una confianza nueva, ¿no? Que rápidamente se diluye cuando pasan esta clase de cosas. Entonces, decía, desde nosotros, un poco a partir de la experiencia de hasta el momento, limitada, hasta el momento que no llegó a buen puerto el Instituto Nacional del Libro, pero eso nos permitió a un grupo grande de investigadores e investigadoras que tenemos algún interés en la participación de lo público, a crear, en el marco de la Universidad Nacional de San Martín, entre el programa Lectura Mundi y el IDAES, crear el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, que reúnen hoy alrededor de 20 investigadores e investigadoras de distintas universidades, a tener distintas líneas de trabajo. Y menciono una que tiene que ver con esto. Estamos trabajando en una mesa de internacionalización del sector editorial argentino, junto con la Cámara Argentina del Libro, y recorriendo ministerio por ministerio, reuniones por reuniones, para constituir una mesa de trabajo que apunte a la construcción de una estrategia de internacionalización de 5 años, ¿sí? Con objetivos, como recién se mencionaban, de corto, mediano y largo plazo. Estamos trabajando, y ahí está Ezequiel Zaffer dando vueltas por allí, que también participa de esto, a pedido de CONICET, en una serie de propuestas con mecanismos y criterios de evaluación de libros para la evaluación de las carreras científicas, que es algo no menor, porque eso va a tener un impacto sobre la edición académica, privada y universitaria, ¿no? Estamos haciendo cursos de políticas, de formación librera y editorial. Con la provincia de Buenos Aires hemos cerrado un convenio en ese sentido para trabajar en la formación editorial y librera. Estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires para un estudio hablando sobre información, de la estructura del mundo editorial de esa ciudad, etcétera, 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 ¿no? Quiero decir, es muy importante discutir políticas, es muy importante hacer el diagnóstico de cómo estamos, pero me parece que a esta altura es preciso trascender eso y pensar estas condiciones políticas, sociales, económicas, ideológicas y humanas que finalmente terminan después limitando la posibilidad de construcción de políticas, y en el largo plazo lo que vemos es un mercado como el argentino que pierde mercados externos, que está súper desbalanceado Ciudad de Buenos Aires respecto al interior, que tiene un enorme nivel de concentración en términos editoriales, ¿no? Quiero decir, estas pequeñas cosas pueden después, en el largo plazo, tener efectos duraderos que pueden condicionar el desarrollo y fortalecimiento de la edición y del libro en general. Bueno, eso, muchas gracias y nuevamente un saludo a la distancia a Manuel y Tomás, y espero poder encontrarme con ustedes pronto de manera presencial. Gracias, Alejandro. Bueno, acá tenemos que montar una ingeniería para que no se acoplen los sonidos. Yo voy a abrir a las preguntas ahora, si alguien quiere hacer alguna, del público acá presente. También está abierto el canal del chat para aquel que quiera preguntar.
Bueno, mientras alguien se decide, yo quería preguntar una cosita a cada uno. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Tomás, que pintó un panorama desalentador de las políticas públicas en México en general, que cómo lo ve a futuro, ¿no? A partir de la pandemia, ¿le parece que se han tomado alguna medida que pueda continuar? ¿Le parece necesario pensar, como dijo Manuel en un momento, con un poco más de imaginación respecto de qué implementar y cómo hacer para que haya una mejor política pública respecto del sector? Eso por un lado. A Manuel le quería preguntar, cuando dijo algo que me pareció muy interesante, respecto de los 30 años que España lleva adelante políticas públicas en relación con el libro, pero de corto alcance. ¿Qué le parecería que puede ser algo de largo alcance? ¿Qué política pública, ya estas tienen 30 años, pero siempre resuelven la coyuntura? Por lo menos eso es lo que comprendí. Me gustaría saber qué piensa él, qué política puede trascender esa coyuntura. Y a Alejandro, que también pintó un panorama muy de diálogo en este momento, que se está empezando a conversar con un poco más de aliento, eso me alegra. Bueno, esto, digamos, una vez que estas conversaciones y estos diálogos se den, ¿cómo es posible consensuar esto? ¿Cuál es el próximo paso? ¿El instituto? Y a partir de ahí, bueno, seguir conversando con otras áreas. Bueno, eso. Supongo que lo hacemos en orden de participación. Lo primero es, Alejandro pintó también un cuadro muy importante de la negociación permanente con las distintas oficinas gubernamentales. Entonces, primera, en la situación actual en México, lo que creo que está claro es que no hay que cejar de ese contacto con las distintas áreas, las de economía, las de cultura, las de relaciones exteriores, digamos. A sabiendas de que en este momento el efecto va a ser nulo o casi nulo. Me parece que uno no puede renunciar, digamos, a pesar de este panorama que yo les planteo. Tenemos que insistir, quizá hay pequeñas iniciativas. Lo que me temo es que se produce también algo que, como dijo Alejandro, iniciativas muy puntuales, muy aisladas en el ámbito de alguno de los posibles interlocutores, pero en este momento lo que está claro en México es que no existe un interlocutor, ya no digamos global, que creo que en ningún país debe haberlo, pero que abarque al menos un conjunto razonable de áreas, ¿no? Ya sea en la gran cadena del libro. Entonces, hay uno ahí, y yo creo que esa es un poco la actitud gremial que yo percibo, no cejar, armarnos de valor, de paciencia más bien, y seguir insistiendo, y quizá habría que establecer el correlato de, mientras tanto, documentar mejor, conseguir mayor información, todo este vacío que también cuando oímos a Manuel hablar de que hay ciertas dificultades superadas, por decirlo de alguna manera, en España, como la existencia de información medianamente confiable. Bueno, es un vacío que sigue existiendo acá y en el que se puede trabajar. Y finalmente una cosa que está ocurriendo, y es muy pronto también para saber si eso va a ser positivo, no sé si la política pública, México ha tenido el defecto de que el Estado es demasiado grande, para bien y para mal, es decir, ha favorecido cosas fantásticas, pero quizá ha bajado el tono muscular de la industria editorial y de otras industrias, ¿no? Yo tengo muy presente la envidia, la queja que actores y dramaturgos argentinos obligados a convencer a un público para que vayan a ver sus obras de teatro, y sin embargo es una industria que florece en el país,
y venían a México y conocían todos los apoyos, toda la infraestructura gratuita o casi gratuita, la posibilidad de que hubiera una actividad teatral gracias a la intervención del Estado en distintas ramas, la universidad, el Instituto del Seguro Social, etc. Ese era para mí un ejemplo de esta omnipresencia del Estado que nos ha hecho un poco comodinos, ¿no? Entonces, el radical cambio que hemos vivido en los últimos meses respecto de esa visión e intervención del Estado, pues está obligando a que compongamos o intentemos componer la falta de tono muscular haciendo un poco de ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha más conciencia entre los organismos privados, las pequeñas y grandes organizaciones, de que algunas de las soluciones, por ejemplo, claro, en todas muy puntuales, pero la ausencia de ante la ausencia de política pública, está proliferando un poco más la política privada, digamos, con visión pública, es decir, de alcance, más allá del beneficio individual de las editoriales, de los autores, sino hay una suerte de conciencia de que debemos sustituir esa ausencia, o más bien enfrentar esa ausencia, pues con acciones concertadas, gremiales y demás. Creo que todavía hay más buena intención y buen deseo, pero está caminando hacia allá. Quizá es que, pese a todo, yo me considero optimista y estoy viendo en esos rasgos algo que se construirá y permanecerá después de la crisis pandémica. Gracias. Te toca, Manolo. Entro. Manuel. Muchas gracias, Ivana. Sí, yo antes me refería que efectivamente hace ya 30 años que se implementó de alguna manera la arquitectura normativa de la política pública del Estado en España hacia el sector del libro, en base sobre todo a ayudas, subsidios, etcétera, etcétera. Y lo que sí reclamaba era decir, bueno, pongámosle esas luces de largo recorrido y miremos más al medio y a largo plazo. Y yo creo que hay algunas acciones que se pueden adoptar y sobre las cuales se puede pensar. Partiendo de un presupuesto, a mí me parece importante y vuelvo a incidir en él. Y es que los sectores del libro, el sector editorial, el sector librero, etcétera, son absolutamente poliédricos. Es decir, cuando desde los poderes públicos en España se habla del apoyo y la promoción de la transformación digital, pues evidentemente el pequeño editor independiente tendrá unas necesidades y unas expectativas radicalmente distintas a las del Grupo Planeta o el Grupo Penguin Random House, Mondadori y no sé qué más viene por detrás. Por lo tanto, si no partimos de que los sectores son muy diferentes y con unas necesidades muy distintas, yo creo que cualquier política llevará, pues sí, a asignar y a administrar simplemente recursos y sálvese quien pueda. Creo que políticas de largo alcance sería, una vez que partimos de que el ecosistema del libro es muy amplio, muy plural, muy heterogéneo, es cómo dotamos de visibilidad y de acceso por parte de la ciudadanía a ese amplio abanico que es lo que llamamos algunos la bibliodiversidad. Creo que desde los poderes públicos se puede hacer muchísimo más, o pues prácticamente de ellos depende que se amplíen las barreras o se caigan las barreras para la circulación del libro en español. Y me refiero también, y es algo que aquí hemos discutido, un pequeño grupo de editores y de libreros, encontrar las fórmulas para que en España tenga presencia también la producción editorial latinoamericana. ¿No? Parece mentira que en este viaje del libro en español el 80 al 90% sea de España hacia América Latina, como si fuera un único todo en sí mismo, y en cambio el libro latinoamericano no tenga apenas presencia en España. Yo creo que ahí tanto los poderes públicos en los distintos países de América Latina como también el Estado español tienen una responsabilidad y tienen mucho por hacer. Hemos hablado antes ampliamente de
mecanismos e instrumentos de información y de análisis. Es cierto que en España contamos con cierta buena información, pero creo que debe ser una aspiración compartida por todos, que en el espacio del libro en español esos mecanismos e instrumentos de información y de análisis sean comunes. Creo que las políticas de una edición ecológica y sostenible creo que también es un imperativo que debería de empezar a ponerse en marcha ya, y luego y sobre todo fortalecer la red de lectura pública. Yo creo, en España tenemos una experiencia compleja y difícil, por ejemplo, en aquellos pequeños municipios, en aquellas pequeñas localidades donde no existe un acceso a la lectura pública, donde lo único que existe en esos pueblos y pequeñas ciudades es la biblioteca escolar, la biblioteca del centro de enseñanza, biblioteca que tiene horario lectivo, mientras que el ciudadano común y corriente no tiene una biblioteca, no tiene una librería, no tiene acceso a la cultura. Parece increíble que a estas alturas del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, que a estas alturas del siglo XXI la biblioteca escolar no sea un centro abierto a la ciudadanía. Por ejemplo, eso sí que serían, para mí, líneas de políticas públicas con una orientación al medio y largo alcance. Bueno, gracias por la pregunta, Ivana. Yo creo que ahí Mauricio me parece que planteó una pregunta también dirigida a mí, o sea, en qué estado está el proyecto del INLA, de Institución del Libro. Bueno, empiezo por ahí. No hay en este momento un interés o una decisión política desde ningún ministerio. Y ciertamente los intentos que se hicieron desde la Cámara de Diputados de retomar el proyecto, porque el proyecto perdió estado legislativo a principios de este año, no avanzaron. Un poco porque claramente las prioridades fueron otras. La pandemia reorganizó la agenda en todo sentido. Y segundo, porque también hay concepciones distintas acerca de cómo debe configurarse el mercado del libro, y son legítimas. Es decir, yo las voy a discutir porque creo que el Estado tiene, como decía Manuel, tiene que actuar de cierto modo, pero hay argumentos, ¿sí? El tema es que no hay una instancia en este momento para discutir puntualmente si se avanza o no, directamente no se está discutiendo. Pero en el momento, cuando en 2018, el diputado en ese momento que acababa de asumir la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara, que Daniel Filmus, me convoca para discutir esto, yo propuse de mínima a máxima proyectos de ley muy chiquitos de legislación, hasta el que ya habíamos trabajado algunos años antes con Eber Ostrovieski, con otro diputado de Institución del Libro, y veía que no había viabilidad, no había viabilidad política. Él entendió que sí, y nosotros avanzamos. A ver, para mí la importancia del instituto radicaba menos en su posibilidad real de aprobación, aunque claramente después de tanto tiempo uno crea la esperanza y cree que en efecto puede aprobarse, pero más que eso la conversación pública y la agenda que eso abrió. Pasamos de salir del titular crisis del sector del libro a tratar de precisar de qué se trataba esa crisis, es decir, qué aspectos había que corregir, cómo debían intervenir los actores, en fin. Fue un diagnóstico muy, muy intenso que hicimos a partir de muchísimas reuniones, ¿no? Y entonces, por un lado, ampliar la agenda, convertir una agenda pública, y hubo una estrategia comunicacional muy, muy definida en ese sentido. Primero participaron los y las escritores de renombre. Entonces lo pusimos dentro de lo que la agenda pública permite que un tema como este pueda existir, ¿no? Digo, breve y de manera acotada, pero aún así se discutió. Pero sí hubo algunos avances. Por ejemplo, una organización que era bastante informal en ese momento, para poder participar de la discusión y una vez que se aprobara, participar formalmente, se constituyó en una organización institucionalizada, se formalizó, que es la Unión de Escritoras y Escritores en Argentina, ¿no? Que reúne un grupo grande de escritores y escritoras, y nosotros ayudamos a eso. Pero digo, el objetivo de la ley lo que hizo fue acelerar algunos procesos de organización, porque les mostró que era mejor estar organizados que no. Es decir, en ese sentido, mientras más discusiones haya, mientras más espacios haya, más conciencia hay de la necesidad de trascender los arrestos individuales, ¿no? Las acciones individuales, y pensar de manera colectiva. Ahora,
puntualmente, Ivana, acerca de las posibilidades de que esto avance en un diálogo, hay que construirlas. Yo no, ni sí ni no. Me parece que ahí es un trabajo político de muchísima paciencia y muy artesanal, y es posible, por supuesto, y lleva tiempo, pero creo que Argentina tiene un universo editorial y librero, y escritores, por supuesto, y de traductores, por supuesto, muy grande y sofisticado, que permite generar una masa crítica en términos políticos para avanzar hacia una intervención inteligente por parte del Estado. Solamente falta vehiculizar esa energía en los espacios, instituciones para que eso ocurra. Bueno, muchas gracias a los tres. Voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas que hay aquí en el chat. Claudia Bautista pregunta: ante la falta de apoyo del sector público, parece que la opción única es la colaboración gremial. ¿Cómo sería posible fomentar conversación y cooperación entre los distintos actores del ecosistema del libro cuando su sello distintivo, al menos en México, es la desconfianza? Tomás. Con mi silencio ya di la respuesta. No sé cómo, ¿no? Es decir, desde luego que mi confianza es que esa confianza. Va a ver, Alejandro habló también en un momento de cómo ganar confianza y visibilidad incluso en el gremio. Creo que un poco lo que he visto que ha pasado es que se van haciendo pequeños círculos concéntricos para acciones puntuales, concretas, que van generando esa confianza. No sé si hay una ruta clara para poder convocar a tantos actores distintos, ¿no? De nuevo, retomando además esta afirmación que desde luego comparto de Manuel, que no hay una industria, ¿no? Entonces quizá se puede iniciar con afinidades, ¿no? Con los grupos afines, los grupos con objetivos más semejantes. Yo he visto que eso pasa y aún en esa escala es complicado, ¿no? Pero no sabría si hay una ruta mejor para lograr ese tejido de mutua confianza. Gracias, Tomás. Perdón, pero nada más un comentario más. En algún momento hace, ¿qué serán? 15 años, cuando se inició la ley del libro en México, quizá esa es otra, la alternativa opuesta es esta de la gran causa que moviliza al conjunto de actores, aunque sean diversos. La ley, cuando se inició la discusión sobre la ley del libro, se produjo eso. Había una enorme certeza de que era una medida trascendente, había opositores y demás, pero había una gran medida que movilizó al conjunto. Hoy hemos perdido, es un tema que ya aburre a muchos, que se probó y fracasó en alguna medida y demás. Es difícil imaginar, requeriríamos ese llamado a la creatividad del que habló Manuel, para imaginar una nueva causa capaz de convocar a los distintos actores privados, por lo pronto, para unirse. Yo ahí me confieso totalmente incapaz de imaginarla, ¿no? Si me permites, Ivana. Gracias, Tomás. Bueno, Mauricio preguntaba por la situación del proyecto del INLA, que me parece que Alejandro ya estuvo respondiendo sobre eso. Y Dani Padenes pregunta, una consulta para Manuel. Si bien la mesa remite a las políticas públicas para el libro, en el coloquio también se habla de la edición de revista. ¿Podrías comentarnos algo del panorama de las políticas públicas y leyes españolas vinculadas con la edición de revistas culturales? Otro proyecto que ha perdido estado legislativo aquí es el fomento para revistas culturales. Manuel. Sí, gracias a Dani Badenes por su pregunta. Quería hacer primero una referencia a la pregunta anterior y luego entro en lo de las revistas
la edición de revistas culturales. Pues me ha parecido muy interesante la pregunta de, creo recordar que era Claudia, que preguntaba sobre el diálogo entre los distintos sectores. A mí me parece que es imprescindible, que quizás haya que buscar un buen pretexto, como apuntaba Tomás, porque de no ser capaces de organizar y articular a los distintos sectores, en definitiva, estaríamos hablando de un fracaso de la sociedad civil cultural. Y yo creo que para eso hace falta, entre otras cosas, no solo ese pretexto o ese elemento central nuevo que quizás podría convocarnos a todos, sino que hace falta también grandes dosis de generosidad, ¿no? Empezando por nosotros, y aquí me refiero más a Tomás y a mí, por lo menos de quienes veo en la pantalla, a los editores, ¿no? Yo creo que primero tenemos que convencernos nosotros, los editores, que el ecosistema del libro está formado por muchos sectores, que a veces se nos olvida, que son, efectivamente, decía antes Alejandro, los libreros, los creadores, los autores, los lectores, pero y hay muchos más, ¿no? Yo hablo siempre de que existe una cara oculta del mundo del libro y la edición a la que, por lo menos desde los editores, nunca le prestamos la suficiente atención que requieren y necesitan, que son los traductores, los diseñadores, los ilustradores. Me atrevería a decir incluso que hasta los gráficos y los papeleros deberían de estar sentados en una misma mesa. Hace 30 años en España sí se produjo esa especie de estado general o pretexto fantástico que nos convocó a unos cuantos sectores que hasta entonces, también desde entonces, nos dábamos la espalda, que eran fundamentalmente editores de libros, editores de publicaciones periódicas, autores y traductores. Y fue en torno, después de aprobarse la Ley de Propiedad Intelectual en España en el año 86, a finales de los 80, se crean lo que son las entidades de gestión colectiva de derechos. En nuestro sector, los derechos reprográficos que editores y autores decidimos que se gestionen colectivamente a través de CEDRO, que es la entidad de gestión de este tipo de derechos para nosotros. Claro, CEDRO tiene dos patas importantes. Una, que es la recaudación y reparto a sus titulares de lo que se generan por copias, licencias, fotocopias, etcétera. Pero tiene una segunda parte importantísima, y es que tiene la obligación, porque así lo hemos defendido y así se promulgó en la ley, de repartir una parte de esos recursos que han llegado a ser muy importantes en términos monetarios a proyectos sociales, de promoción, de difusión, etcétera, etcétera, de los distintos colectivos, de los editores, de los autores, de los traductores, de las revistas culturales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí tenemos un ejemplo de algo que nos obligó a sentarnos en una mesa, para defender y recaudar derechos que en principio son de los autores y los editores, sin que pasen por el Estado ni la administración pública, y a repartirnos parte de esa recaudación para fomentar proyectos sociales con los autores, proyectos de promoción y difusión para los editores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que me parece fundamental que la sociedad civil cultural, que el ecosistema del libro, por un lado, incorpore a muchos de esos sectores que siguen por ahí en la parte oculta de la edición, y por otro, que seamos capaces de organizarnos y articularnos casi en una sola voz. Esto no es algo extraño ni extraordinario. En Alemania, el sindicato agrupa a editores y a libreros en la misma organización y en la misma entidad. Voy rápidamente a lo que me preguntaba Dani Badenes. Las revistas culturales en España solo han tenido si era esa la pregunta, han tenido una línea de apoyo en los últimos, no iba a decir en los últimos 100 años, digamos que en los últimos 30 o 40 años, que es un apoyo del Ministerio de Cultura que hasta el año 2011 consistió en un programa donde, con un presupuesto público asignado, que se negoció a cara de perro en los años 90, principios de los años 90, cuando se crea toda esta arquitectura institucional, las revistas culturales dijimos, bien, nosotros también formamos parte de ese paisaje bibliodiverso, etcétera, etcétera. Y se negoció y se asignó un presupuesto muy importante, que a diferencia de otros subsectores de la edición, desde las revistas culturales dijimos, no queremos apoyo a la producción, queremos apoyo a la demanda. Por lo tanto,
esas subvenciones no van a sufragar gastos de edición y producción. Lo que queremos es que ese presupuesto público vaya a la compra de revistas con destino a las bibliotecas públicas, con un programa armado muy interesante, muy pensado, nos llevó muchos meses articularlo y organizarlo, con una receptividad muy buena por parte de los poderes públicos, menos buena por parte de algunos colegas editores de libros que decían que nos íbamos a cargar el esquema de apoyo a la producción. A nosotros lo que nos interesaba es que las revistas llegasen a las bibliotecas públicas, llegasen a pueblos, a ciudades, etcétera, etcétera. Como digo, esto se acabó en el año 2011, en uno de los cambios de gobierno. El nuevo gobierno decidió que eso no tenía sentido, que las políticas culturales del Estado español estaban descentralizadas y que debíamos de volver al redil y aceptar unas ayudas a la producción, unas ayudas a la edición, que son una de las que referí antes, que es un presupuesto anual donde las revistas culturales presentan sus proyectos, sus costes, etcétera, etcétera, y hay una comisión cultural de interés cultural que decide la asignación o la ayuda que recibe cada revista. Pero insisto, para nosotros el esquema ideal era el anterior, el que funcionó hasta el 2011, que era la compra por parte del Estado de suscripciones a las revistas culturales con destino a bibliotecas públicas. Gracias, muchas gracias, Manuel. Aquí había una pregunta de José Luis de Diego, que se va a acercar al micrófono. Hola, buenas tardes desde aquí, desde Paraná. Soy José Luis de Diego, por si no se me ve. Se me ve la cabeza, no sé qué se ve, una mano, algo se ve. Se te ve la barba. Saludo a Se te reconoce por la barba. Alejandro y a Tomás, un cordial afecto desde acá. Mi pregunta es dirigida a Alejandro. Entre los proyectos que Alejandro mencionó, que están llevando adelante desde el centro, mencionó uno por encargo del CONICET acerca de la valoración de los libros en las evaluaciones de los currículos científicos y de los proyectos científicos. Si bien uno podría pensar que esa temática apunta solo o le interesa solamente a los investigadores, o no se interesa solamente a los investigadores universitarios, pero teniendo en cuenta que en Argentina el sistema universitario es mayoritariamente público y que esto tiene que ver directamente con la valoración que hacemos los investigadores del libro como instrumento de conocimiento en relación con las revistas científicas, y teniendo en cuenta que los universitarios, o buena parte de ellos, tenemos una visión muy crítica de los procesos de homogeneización y de estandarización de las revistas científicas, quería saber, Alejandro, si ese proyecto ha avanzado, si el CONICET lo está teniendo en cuenta en sus evaluaciones, o qué perspectivas pueden abrirse acerca de la viabilidad de una revalorización del libro en las evaluaciones de la comunidad científica. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. A ver, lo primero es que esta es una demanda, tal como planteaste vos, de larga data, y que representa a una porción muy significativa de los y las investigadoras en Argentina, que son las ciencias sociales y humanas en general, por supuesto con diferencias entre disciplinas, ¿no? Hay disciplinas mucho más volcadas al paper y otras más volcadas al libro, pero es una conversación que viene estando presente y que se resuelve de manera un poco ad hoc, comisión por comisión, un poco de manera arbitraria, un poco siempre en base a consensos que se crean en cada momento, porque no hay una política en función de eso, porque como sabemos, desde la propia institución científica se termina priorizando al artículo en revista académica con ciertos criterios, ¿no? Referato, indexada, etcétera, etcétera, por sobre el libro. Entonces, a partir de eso, lo que se llama la gran área de ciencias sociales y humanas, que abarca a todas las disciplinas sociales y humanas, nos convocaron y tuvimos una serie de reuniones ya del año pasado y avanzamos este año para formular, para avanzar en este proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una voluntad política que después fue ratificada por todas las instituciones, incluso hasta por junta, directorio, presidencia de CONICET,
No significa que después necesariamente vayan a tomar lo que nosotros digamos, ¿sí? Pero hay una voluntad y una disposición política de resolver este problema porque fue planteado de esta manera por la gran área de ciencias sociales y humanas. En esta instancia estamos trabajando en investigación. Quiero decir, nosotros tenemos pensado presentar un primer informe fines de noviembre, primeros 10 días de diciembre, con alguna primera propuesta que sirva para ir y volver en conversación con ellos, ¿no? Lo que hicimos fue relevar qué pasa en muchos países acerca de este tema. Algunos lo tienen más resuelto, otros tienen menos resuelto. Países de América Latina, países de Europa. Hicimos una serie de reuniones con muchos investigadores que participan en comisiones evaluadoras para conocer sus experiencias, reflexiones y expectativas que tienen respecto a esto, y también con referentes externos. ELEA, que recién mencionó, bueno, antes en realidad fue por el aire, digamos, Manuel Ortuño mencionó a Elea Jiménez, que es una referente del tema en España. Tuvimos una reunión hace un par de días con la gente del sistema científico mexicano, del SNI, que nos explicaron qué discusiones están teniendo ellos acerca de esto. Y la idea es seguir con una serie de reuniones, también, por supuesto, con el sector editorial, porque esto no va a funcionar si del otro lado no hay una respuesta del propio sector editorial en transformar algunas de sus prácticas, ¿no? Lo cual no significa homogeneización, ¿eh? Nosotros también partimos del mismo punto de vista, no queremos que terminar convirtiendo a las editoriales en revistas, ni los criterios que sean análogos a los de las revistas. Digo esto para decir, podría avanzar de muchas cosas que tenemos discutidas y estamos trabajando en el informe, pero sería por ahí adelantarnos a algo que todavía no terminamos de consensuar hacia adentro, ¿no? Entonces prefiero no decir mucho, sí decir que hay una voluntad política de que a fin de año pueda elevarse ya algo que sirva para definir las políticas de CONICET acerca del libro, ¿no? Y con esto cierro. El proyecto tiene dos patas. Cuando me convocaron, lo que yo hice fue decir, bueno, pero sumemos una pata más acerca de una política del libro de CONICET, que no se reduzca solo a la evaluación, sino que el sistema científico argentino puede aprovechar todas las bondades y virtudes del libro para ir más allá de la pura producción científica y pensar en ferias internacionales, pensar en traducción, pensar en la red de librerías, el enorme número de editoriales que publican libros científicos y cómo trabajar con ellas. En fin, me parece que hay una fuerza ahí de visibilización, prestigio, reconocimiento, divulgación, que está perdiendo de vista porque no se está valorando el libro ni se piensa una estrategia respecto a eso, ¿no? Gracias, Alejandro. Aquí Analía pregunta para Manuel. Analía Gerbaudo, tengo una curiosidad sobre algo que planteó. Si no entendí mal, había en su presentación una valoración positiva sobre la participación de España en la Feria de Frankfurt y en contraste una valoración negativa sobre la participación en otra feria, que no recuerdo cuál era. ¿En qué radica, si es que entendí bien, esa valoración diferencial? Para Alejandro, estaba preguntando lo mismo que preguntó José Luis sobre la evaluación de CONICET. Así que bueno, Manuel. Sí, gracias por la pregunta. Pues me refería sobre todo a lo que es uno de las cuestiones y de los ejes que más me interesan en estos últimos tiempos, que es esa consideración de que nuestros sectores son muy plurales, son muy diferentes, son muy distintos y responden a lógicas, a necesidades, expectativas diferentes. Ponía antes como ejemplo las 3 últimas ferias a las que hemos asistido como sector del libro con el apoyo de un presupuesto muy importante, muy interesante. Por un lado, la Feria del Libro de Frankfurt, donde, por cierto, España va a ser el país invitado el año que viene y entonces este año pues querían que se fuera calentando máquinas, pero ha habido otras 2 ferias que a muchos editores pequeños y medianos nos ha llamado la atención, que ha sido una feria en Emiratos Árabes Unidos hace 20 días y otra justo antes de la pandemia en Arabia Saudí. A mí me parece que para el conjunto del sector, por mucho que pensemos que es una manera de abrir nuevos mercados, creo que hay iniciativas y proyectos
que pueden ser potencialmente muchísimo más interesantes desde el punto de vista de la internalización de nuestra industria editorial o de nuestro sector editorial. Quizás en Sharjah y en Arabia Saudí el libro de enseñanza del español puede ser muy interesante y es un subsector de la industria editorial, pero creo que hay que pensar en esa pluralidad de opciones que tiene el sector del libro y el sector editorial en España, y por eso mi crítica amistosa y cordial a los poderes públicos y al gremio de editores, de decir, bueno, pues estas ferias o estos países no pueden ser prioritarios. En cualquier caso, hay un sector de pequeños editores, de medianos editores, importantes e interesantes, que tienen otras necesidades y otras expectativas desde el punto de vista internacional. Por ahí va mi pequeña crítica constructiva. Gracias, Manuel. Había una pregunta por aquí, público. Ah, aquí se acerca. Hola, buenas tardes. En primer lugar, un comentario y después una pregunta para vos, Alejandro. En algún momento de tu exposición inicial comparaste políticas públicas o hiciste referencia a políticas públicas y mencionaste la de Uruguay. Más allá de las diferencias de superficie, diferencias en cuanto a lo territorial y a lo poblacional, me parece que es imposible comparar a los dos países por su forma de gobierno. Primero, Uruguay tiene una forma de gobierno más unitaria, el formato unitario, por lo tanto tiene niveles de gobierno, es decir, que una política pública que baja de nación se distribuye en los distintos niveles de gobierno, y es una estructura y un formato de gobierno absolutamente distinto del nuestro, donde existen municipios y provincias con estados autárquicos. Es decir, que no es comparable, me parece. Y a partir de esto, retomo algo que dijo Manuel respecto de la necesidad de no conceptualizar al sector como algo homogéneo. Y me paro, y perdón por esto, pero me paro como editor en una provincia, y siempre desde las provincias que no son ni Buenos Aires ni Cava, de alguna manera se ve que cualquier propuesta emergida del gobierno nacional siempre tiene como referente o como objetivo principal lo que sucede en Cava, sin considerar Cava y en todo caso provincia de Buenos Aires, sin considerar lo que sucede a niveles regionales. Entonces, retomando lo que decía Manuel respecto de la participación de todos los actores en una verdadera política editorial y de divulgación de la literatura y del libro, quería preguntarte, primero, si considerás efectivamente que estas políticas públicas que salen de los gobiernos nacionales están más centralizadas en lo que sucede en Cava y en Buenos Aires, y si llega a ser así, ¿cómo se podría trabajar para empezar a considerar lo que sucede a niveles regionales? Bueno, gracias. No escuché el nombre, no sé si lo mencionó. ¿Quién preguntó? Alejandro Frías. ¿Qué tal? Bueno, gracias Alejandro por la pregunta. Primero, acerca de Uruguay, fue una comparación a mano alzada, quiero decir, fue una comparación para hablar básicamente la vocación o la decisión política o la designación de funcionarios, recursos, lo mismo que Perú no se puede comparar, digo, si uno se pone muy estricto, los mercados, Chile tampoco es comparable con Argentina ni con México, son mercados muy distintos, solamente aislaba una variable que tenía que ver con cómo estaba cada gobierno en los últimos años pensando una política, asignando recursos, asignando funcionarios, etc. Así que no quiero extender una generalización más grande para comparar
A mí me interesa mucho el caso Uruguay, lo vengo siguiendo y vengo tratando de acompañarlos en la medida de lo posible al Ministerio de Educación y Cultura, que ha creado un instituto que tiene una política de internacionalización. En fin, digo, estoy muy atento a lo que vienen haciendo. Eso por un lado. Respecto a lo que decís, en efecto, yo coincido totalmente que se suele pensar al sector del libro a partir de lo que sucede principalmente en Ciudad de Buenos Aires, yo ni siquiera provincia de Buenos Aires. Digo, ahí Dani, en todo caso, Dani Badenes podría sumar su punto de vista, me parece, pero fundamentalmente Ciudad de Buenos Aires, y el instituto tenía como objetivo eso. Que una de las cosas que discutimos en el instituto, y que si van a las numerosas conversaciones que están registradas por ahí, en internet, en diarios o en video, van a encontrar la insistencia con el desbalance geográfico, con que si para algo servía el instituto, era para generar, ya no digo un equilibrio total, pero sí para tratar de aminorar esas fallas estructurales que tiene el sector y que no habían sido dichas de manera tan clara, que me parece como las discutimos una y otra vez cuando se pensó al instituto. Pero dicho esto, me parece que no hay que perder de vista lo que pueden hacer los gobiernos locales y provinciales. Si uno compara los presupuestos asignados a cultura en cada una de las provincias, en términos proporcionales respecto a los presupuestos generales, vemos que Cava le asigna un porcentaje altísimo a cultura, ¿sí? Y una parte va a libros, no toda, por supuesto. Y lo que vemos en otras provincias, en muchas provincias, es porcentajes muy chiquitos asignados a cultura. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que se le puede pedir o discutir con el gobierno nacional, lo cierto es que a nivel provincial o a niveles municipales, en general no se asignan muchos recursos para fomentar la política cultural, y cuando se asigna, se terminan haciendo, en muchos casos, por supuesto, tengo muchas excepciones para mencionar acá, pero se terminan haciendo ferias, se contrata a alguien, llave en mano, te hace una feria, trae 2 o 3 grandes autores de multinacionales, hacen un show y se van, y no quedó nada en esa ciudad, en ese pueblo, que no tiene librerías, que no tiene editoriales, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir, por supuesto hay problemas más macro a nivel nacional, pero no podemos perder de vista lo que hacen o dejan de hacer los estados subnacionales, ¿no? En este caso, provincias y municipios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, entonces, si les parece, vamos a ir cerrando. No sé si ustedes tienen algún comentario más y en el chat. Si no, en términos generales, bueno, primero gracias, una mesa espectacular. A pesar de los inconvenientes técnicos, que les agradezco la paciencia. A mí lo que puedo resumir y sintetizar es que me parece que en todos los países falta un buen diagnóstico de lo que sucede en el sector editorial en términos generales, ¿no? Tomándolo, como decía Manuel, de un modo transversal, ¿no? Porque hay muchas partes involucradas. Por otro lado, también lo que planteaba Tomás, un poco en un comentario, cuando hay un tema que nos une, bueno, hay que por ahí quizás hacer buenos diagnósticos para identificar cuáles son esos temas que nos unen, ¿no? Yo también aquí hablo básicamente como editora y como editora de una universidad pública. Y en ese sentido voy a recuperar un poco lo que decía José Luis. Yo creo que una de las mejores políticas públicas que se hicieron justamente para las universidades, y que fue la primera, fue el proyecto de fortalecimiento de la edición universitaria. Y aquí se profesionalizaron, o se crearon, o se consolidaron 50 editoriales universitarias públicas. Entonces, lo que quiero dejar es, bueno, estas editoriales que están profesionalizadas, que están consolidándose o que están en creación, ¿qué aporte pueden hacer a estas discusiones que se están dando para incentivar todas estas políticas? Y también me parece auspicioso que sea desde una universidad y desde un centro que se estén pensando en todas estas cuestiones en la Argentina. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Suerte. Gracias a todos, ha sido un gusto. Chao, Manuel, Gracias. Alejandro. María Elena nos acompaña.
que es el nombre de la sala. Hola, María Elena. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estamos en tu sala. Bueno. ¿Qué hago?